basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Saludos de paz y bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos, familiares que puedan estar escuchando la transmisión de este podcast del día de hoy. Me presento, mi nombre es Ángel Francisco, soy el pastor de la Iglesia de Dios aquí en Querétaro y hoy tenemos el episodio número 12 de nuestro podcast que se llama Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión, y nos da muchísimo gusto. El día de hoy está nuestro hermano Josué Rodríguez, está aquí con nosotros y bueno, él es joven de aquí de la iglesia, es muy participativo y bueno, hoy tiene muchas ganas de platicar con nosotros y de saludarnos. Adelante Josué, saluda por ahí a los hermanos. Hermanos, paso voz y bienvenidos, un gusto por la invitación de parte del pastor y pues agradecido por esta oportunidad de estar aquí. Bueno, hoy estamos muy contentos. Estamos, como les decía, el episodio número 12 del podcast de esta primera temporada. Y bueno, la segunda temporada tenemos algo especial para todos ustedes. Queremos tener una dinámica un poco más participativa con los que nos escuchan. Y bueno, en el episodio 13 les diremos cuál es la dinámica. Nos da muchísimo gusto estar en este podcast y confiamos en Dios de que lo que podamos charlar, lo que podamos compartir sea de bendición para sus vidas, como seguramente lo será para la nuestra. Los vamos a dejar un momentito con la alabanza que tenemos en el fondo y bueno, en un momentito más regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en el podcast Iglesia 180 y nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes el episodio número 12. El episodio de hoy lo hemos titulado Barreras Imposibles, como una pregunta, porque queremos llevarnos a la reflexión de esta realidad que tenemos delante de nosotros, que es guiar a las siguientes generaciones y lo ponemos en la mesa del estudio buscando identificar cuáles son esas barreras que al parecer son imposibles y darnos cuenta de que no lo son, de que podemos vencer cada una de ellas. ¿Qué piensas tú, Josué? ¿Crees que la iglesia tenga un gran desafío para acompañar a las siguientes generaciones? ¿Por ahí habrá algunas barreras que son difíciles para instruirnos unos a otros? Pues hay bastantes, yo pienso que hay bastantes barreras. Como personas, como humanos, tenemos muchas barreras que pues a veces nos impiden seguir adelante, no sé, nos dan un poquito quizá de temor también a veces de no saber cómo instruir a los más jóvenes, a los adolescentes, o a los más pequeños, pues, hablando de personas adultas. Entonces, siempre hay barreras que debemos de brincar, de pasar. Claro, muy cierto, es verdad.
cada generación de la iglesia tiene sus propios conflictos, ¿no? Sus propios desafíos, y creo que esta generación en particular sigue presentando, bueno, seguiremos presentando barreras que pareciera son imposibles, pero creo que el Señor nos da las herramientas para poder vencer cualquier adversidad que está delante de nosotros. Y bueno, en el episodio de hoy, el episodio número 12 de este podcast, Iglesia 180, ponemos en la mesa del estudio de esta tarde-noche, tenemos algunos aspectos, algunos puntos que por ahí pudimos reflexionar, que consideramos son importantes para la comprensión, ¿no? Cómo acompañar a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, qué tenemos que comprender nosotros al mismo tiempo como generación, a lo mejor podemos decir generación dominante, si se quiere usar la palabra, pero creo que tendremos algunos puntos a reflexionar. Y el primero de ellos tiene que ver con, bueno, estudiamos hace tiempo en la escuela sabática referente a los odres viejos y a los odres nuevos. Ese era el punto en el que reflexionamos en la escuela sabática hace unas semanas. Y bueno, yo lo quiero traer nuevamente a reflexionar, porque mientras no identifiquemos cuál es la función tanto del odre viejo como del odre nuevo en esta comprensión de la escritura, entonces tendremos algunas barreras por ahí. Los que nos están acompañando, les mandamos un fuerte saludo, y si tienen por ahí su Biblia en la mano, busquen el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 22 en adelante. Voy a hacer la lectura y ustedes vamos a ir juntos en la reflexión. Dice: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Dice: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Ahí está nuestra lectura. Y bueno, lo acabamos de leer. Josué, ¿qué piensas tú de esta cita bíblica? El Señor Jesús nos habla de odres viejos, odres nuevos, el remiendo nuevo sobre el vestido viejo. ¿Qué puedes compartir con los hermanos que estamos conectados? Odres viejos y odres nuevos. Pues creo que se refiere a la diversidad, ¿no?, que hay en una iglesia, a nuestros hermanos adultos y a pues aquellos que venimos atrás, un poquito atrás de ellos, y aquellos que vienen todavía mucho más atrás de nosotros. Pienso que se relaciona mucho con las diferentes funciones que tiene, ¿no?, como cada integrante. Por ejemplo, un hermano adulto, pues, bueno, pienso que es por la edad, por la experiencia, por las vivencias que tiene hasta este momento, un poco más sabio, más experimentado en la vida. Tiene, pues su carácter se ha ido, no sé, desarrollando un poquito más, ha ido puliendo un poquito más, como dicen por ahí. Como forjándose, ¿no? Se ha ido forjando, exactamente. Entonces, y nosotros los jóvenes venimos atrás, entonces, pues es como nosotros vemos su ejemplo de ellos. Es como nos fijamos, la verdad sí nos fijamos mucho en nuestros hermanos adultos, en qué es lo que nos transmiten, en cómo se dirigen, en cómo son con su familia, con los hermanos que están constantemente en la iglesia, y con aquellos también que casi no asisten, pero que en algún momento asisten, y cómo los reciben. Entonces, siento que es esa diversidad, se refiere a eso.
Y pues Ok. sí. Ok, sí, sí, es un punto interesante, ¿no? Ir identificando la función del, como decíamos, ¿no? Del odre viejo y odre nuevo. Fíjate que hay, investigando o estudiando el texto bíblico, hay una forma de interpretación que, bueno, que me gustaría un poco aclarar, porque a lo mejor nuestros hermanos o amigos que estén conectados escuchando dirán, bueno, ¿por qué hablan de esa manera, no? Mm, Cuando, bueno, en el texto bíblico, y esto es muy importante, se muestran tres, lo dijimos en alguna escuela sabática, se muestran tres personajes en la narración. Por ejemplo, está Jesús, está Juan con sus discípulos y están los fariseos también con los que van siguiendo los fariseos, ¿no? Está Jesús, está Juan y están los fariseos. Y recuerdo que hacíamos la pregunta, ¿no? Hace tiempo. Bueno, identificamos en automático que Jesús viene a mostrarnos ese odre nuevo, ¿no? Como esa nueva enseñanza, esa enseñanza fresca y dinámica. Ahora, la pregunta es, entre Juan el Bautista y los fariseos, quién será o quién estará representando el odre viejo? Y hay una interpretación que es como que la más tradicional que existe, que bueno, que relaciona a los fariseos con el odre viejo, con la enseñanza pasada, ¿no? Y bueno, ajá. aquí es donde quiero aclarar, porque si nos damos cuenta a lo largo de la escritura, cuando Jesús habla de los fariseos, de hecho, tiene ciertos adjetivos que el Señor les dice, ¿no? No sé si, yo creo que sí te acuerdas, Josué. Por ejemplo, cuando Jesús habla de los fariseos, les dice hipócritas, dice generación de víboras, dice generación adúltera. Sí. Bueno, también los menciona como la levadura que corrompe todo. Y mi favorito de todos, sepulcros blanqueados. Eso Así no les lo dice había Jesús a los, escuchado. sí, así les dice Jesús a los fariseos, a los escribas. Entonces, cuando leemos el texto bíblico que estamos viendo aquí en Marcos, eh, es bien importante identificar quién es el odre viejo. El odre viejo en este caso, estamos hablando de Juan el Bautista, como decíamos en algún otro momento. ¿Por qué? Porque de hecho, la misma semejanza que hace Jesús con los odres y el vino, por ejemplo, dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque si echas el vino nuevo en el odre viejo, dice, vas a perder tanto el vino como los odres. Entonces, para Jesús le es importante en esta simbología el odre viejo y tanto el vino. Dice, no quiere que el vino sea derramado y tampoco quiere que el odre se pierda. Entonces, eso nos da a entender que para Jesús, aquellos que son depositarios a lo mejor de la forma antigua o la forma pasada de interpretar son valiosos también. O sea, no está desechando ni uno ni otro. Entonces, eso es solamente para aclarar ese punto. Cuando estamos hablando del odre viejo, como bien decías, Josué, es esa relación que hay entre las diferentes generaciones, ¿no? Como los adultos, los más jóvenes, los más pequeños. Creo que la iglesia está conformada por, podríamos decir, tres generaciones, incluso cuatro, pero son los adultos, son los jóvenes y son los más pequeños, que son más que nada como las tres generaciones que conviven. Pero yo creo que el desafío es entender que las generaciones no están divididas, sino que conviven. De hecho, siempre han convivido. Yo creo que tú recuerdas muy bien por allá en Puebla, siempre ha habido en la iglesia niños, jóvenes, adultos, y eso nos demuestra que la iglesia siempre se ha formado así. O sea, siempre hemos convivido juntos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de la interpretación? Pues es así como nos lo explica. Eh, pues se refiere, voy a volver a repetir, se refiere a la variedad que hay entre hermanos adultos y hermanos jóvenes. Así es, hermanos adultos, hermanos jóvenes, y a lo mejor nos haría falta mencionar la generación de los más pequeños, pero bueno, eso lo dejaremos para alguna otra reflexión. Entonces, el título del podcast de hoy se llama Barreras Imposibles, y bueno, lo hemos titulado así para tratar de ir identificando aquello que parecieran ser barreras
que son difíciles de llevar. Y yo creo que la primera la encontramos aquí, en este rasgo generacional. Tendremos que ver la iglesia como el lugar en donde conviven en todas las generaciones, el lugar donde no solamente conviven, porque convivir es sencillo, bueno, hasta cierto punto. Yo creo que más que convivir, creo que podemos utilizar la palabra eh, eh, cuando las generaciones dialogan juntas, participan juntas en un servicio o en un trabajo. Y creo que el primer desafío es identificar que las generaciones tienen no solamente que convivir, sino que relacionarse unas con otras. Por ejemplo, los jóvenes con los adultos, los adolescentes con los niños, y dejar un poco de lado esa idea de divisionismo que luego llega a presentarse en la iglesia. ¿Qué piensas tú, Josué? ¿Crees que sí se puedan relacionar las diferentes generaciones? Sí, hermano, como no, sí se puede. El detalle es que a veces como jóvenes, no sé, siento, bueno, porque estoy en esa edad, pues como que nos aislamos a veces un poquito más y no sé, no nos damos el tiempo de platicar con los hermanos adultos que hay, que luego tienen muy buena plática, muy buenos temas pues de su vida. A veces te platican de la iglesia, de cómo empezó la iglesia, qué hermanos asistían. En el caso mío, pues en el pueblo me platicaban de cómo es que se inició la iglesia, qué hermanos se puede decir que comenzaron, y también platican cosas no tan buenas luego me decían, no, pues es que esa familia era antes de la iglesia, pero ahorita ya no va, y así. Entonces, cosas así, y si uno se da el tiempo de platicar con los hermanos adultos, eh, tienen muy buenos consejos, muy buenas pláticas. Es Claro. una plática muy diferente, te nutre de una forma diferente. A veces platicar con jóvenes es abordas temas que a veces no abordas con hermanos adultos, porque los hermanos adultos pues te hablan de cosas más, no sé cómo decirlo, no sé, maduras quizá. O sea, como que tienen más ¿cómo decir? Esa intención de que quizás si ellos pasaron algo, no sé, feo, quisieran que tú no lo pases, y te aconsejan. Ah, Te ok. dicen, oye hijo, yo pasé esto, mira, y qué Como un bueno. mensaje más profundo pudiera ser. Exacto, te dan mensajes más profundos. Sí los encuentras con jóvenes también, pero naturalmente nosotros somos como que más así del relajo. Sí, sí. Sí, sí, tienes razón, José. Yo creo que la iglesia, como hemos estado platicando un poco, ¿no?, en este inicio del podcast, está formada por diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad. De hecho, cualquier iglesia donde quiera que la encontremos, siempre va a haber diversidad. A lo mejor en algunos otros lugares habrá más número de personas y bueno, a lo mejor más diversidad en generaciones, o en otros lugares habrá menos, pero eso no quiere decir que no haya diversidad, porque siempre va a haber adultos mayores, o a lo mejor adultos jóvenes, o niños, o a lo mejor adolescentes, aunque haya pocos. Eso no estamos diciendo que no haya generaciones, siempre las hay, aun si la iglesia es pequeña, o si es una misión, o es una iglesia que está comenzando a formarse. Siempre hay diferentes generaciones, sean las tres que hemos mencionado o más generaciones, y esto nos habla de esa riqueza que tiene la iglesia, ¿no? Y yo creo que, como bueno, ahorita en el ejemplo que das tú, ¿no?, de a lo mejor sentarse un tiempo, platicar con los adultos, yo creo que sería como el primer paso para lo que tendríamos que hacer, porque al final del discurso la iglesia está llamada para una misión, ¿no? Y yo creo que el elemento principal es que las diferentes generaciones que estamos conviviendo puedan sumarse al servicio, todos juntos, al servicio
al servicio de la obra del Señor. Por ejemplo, aquí en la iglesia local, y pues nos da muchísimo gusto poder compartirlo, tuvimos el culto de 11 de diciembre apenas, ¿no? No sé si lo viste por ahí en Facebook, Josué. Sí. Sí, fue toda una odisea, por cierto. Sí, ya después les platicaremos qué pasó con el internet, pero bueno, póngalo por ahí en los comentarios si quieres saber qué pasó, por ahí se lo responderemos en privado. A lo que voy con ese culto es que diferentes generaciones participaron en la elaboración de él. Tuvimos adultos mayores, tuvimos hermanos adultos jóvenes también, adolescentes, niños, en fin, es solo un ejemplo, pero aquí en la iglesia buscamos que en las actividades puedan participar las diferentes generaciones, ¿no? Y yo creo que eso sería un elemento importante, y a lo mejor sería como el primer paso, ¿no? El primer paso, como dices tú, a lo mejor sentarse a platicar con un adulto que nos pueda aconsejar, y también del otro lado también, ¿no? Por ejemplo, platicar con algún joven, con algún adolescente. Creo yo que Dios ha puesto sabiduría en la iglesia, y no solamente en los adultos, sino que la sabiduría está también en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños. ¿Qué piensas tú, Josué? ¿Crees que sí haya sabiduría en diferentes generaciones? Sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Le digo, con respecto a los adultos, pues por la experiencia, las vivencias, pues tienen una forma de aconsejar, ¿no? Los jóvenes también, o sea, recuerdo que en el podcast pasado hablaba sobre identidad. Entonces, ese tema a nosotros, bueno, cuando fuimos adolescentes, se nos daba mucho. ¿Por qué? Porque era una etapa en donde nosotros íbamos desarrollando temas así, como del momento, de la adolescencia, de la juventud. Ahorita que somos jóvenes y que estamos prontos a pasar pues a ser adultos, esas cosas que vivimos o que escuchamos o que nos aconsejaron, pues no son útiles, y cada vez que hay algún amigo quizás cercano o no tan cercano que nos tiene la confianza de platicar algún detalle que tiene, pues también estamos aptos. Yo creo que somos capaces de poder aconsejarlo, de poder escucharlo, ni siquiera de por estar ahí para él. Y como niños también. ¿Por qué? Porque pues los niños tienen enseñanzas que quizá ellos no saben que te las enseñan, ¿verdad? Pero son muy, muy visibles. Por ejemplo, el perdón es como el pan de día de ellos, es lo que a diario practican, el perdón. El niño es así como de que, me golpeas ahorita o nos peleamos ahorita y ya no, ratito ya estamos otra vez jugando ahí con los carritos y así. Entonces esos Es son cierto. actos de sabiduría, son acciones que te dicen que es sabio, aunque quizá no sé si lo sepan, ¿verdad? Pero pues con sus acciones pues te dicen mucho. Y los adolescentes también, cuando tenemos quizá algún tema, no sé, que nos hace cuestionarnos, que queremos saber, eh, que queremos saber, que queremos profundizar en el tema, pues lo platicamos en primera con nuestro amigo más cercano, y si no nos retroalimenta también, buscamos a otro, y así. Yo siento que ahí es como más como la empatía, no sé, de entre uno con otro. Y así las diferentes etapas de la vida. Mostramos actos de sabiduría. Ok, Todo. muy bien. Sí, como tú dices, es verdad. Cada generación tiene sus rasgos de sabiduría, ¿no? Como lo has comentado. Por ejemplo, como dices tú, ¿no? Los niños son muy buenos para ejercitar el perdón, ¿no? Como dices,
hoy a lo mejor tuvieron alguna discusión, pero en ese mismo rato ya están contentos, ¿no? Sí, Los adolescentes tienen algo en particular, que ellos son muy, muy auténticos, ¿sí? Si quieres ver a alguien que es auténtico en su forma de pensar y de hablar, pues solamente hay que arrimarse con un adolescente, ¿no? Ellos son ándele. sumamente auténticos y no tienen dobleces, o sea, no muestran una doble cara, son como son y dicen lo que tienen en su mente. Y bueno, algunos después, no sé si te ha pasado, José, después nos ponen en jaque, ¿no? No, sí. Ay, Sí, son preguntones con ganas. sí, la verdad que sí, pero es parte de su autenticidad, ¿no? Sí, Lo que tienen en su mente, tal cual lo tienen, así lo derraman y bueno, pues eso nos habla de que son personas auténticas, ¿no? Eh, el adulto, bueno, ya cuando es adulto, a lo mejor con la experiencia que ha ido adquirido, pues puede aconsejar en aspectos de la vida que a lo mejor un adolescente o un joven no podría. Entonces, cada generación tiene sus propios aciertos, ¿no? Y también tendrá sus desaciertos también, ¿no? Pero creo que en este punto de el odre viejo y el odre nuevo, creo que la barrera que pareciera ser imposible, es ese desafío de poder no solamente convivir, porque convivir, bueno, cuando comemos juntos, pues estamos conviviendo, ¿no? O sea, no sí. solamente convivir, sino dialogar, sino que el adulto pueda dialogar con el joven, con el adolescente, el niño con el adulto, que, que el niño pueda ver en los adultos de la iglesia una persona a la cual puede pedir ayuda, un consejo. Y creo que si alguien por ahí que esté escuchando este podcast, si algún niño se le ha acercado para pedirle algún consejo, comentar algo que siente, déjeme decirle que está haciendo bien las cosas, ¿eh? Si algún niño se le ha acercado, algún adolescente se les ha acercado para decirle algo que sienten o alguna inquietud, eso quiere decir que ha hecho bien las cosas, porque ven en usted una persona digna de confianza. Dialogar entre generaciones creo que es la barrera que hay que derribar, la barrera que hay que vencer y bueno, pues seguir encaminándonos hacia la voluntad de Dios. Muy bien, el siguiente punto que tenemos en la mesa de reflexión lo titulamos Fundamentos de la Fe que no se deben de perder. Y bueno, aquí en este punto, no sé si tengas algo que compartir, Josué. ¿Cuáles consideras tú que sean los fundamentos de la fe que aún a través del tiempo, aún a través de las generaciones, no se pueden mover? Elementos que siempre deben de estar sí o sí en la vida de la iglesia. Mm, no sé si esté correcto, hermano. Ese tema lo estaba analizando ayer, de que me envió los puntos para que pudiera estudiarlos un poquito y hoy en día lo he visto en muchos lugares, incluso en nuestra iglesia. Es un punto quizás no tan favorable, pero que es una oportunidad. Como dicen por ahí, es un área de oportunidad. eh, la fe, una fe para salvación y no para condenación, yo así lo titulé. A ver, escuchamos. Pues sí, sí, que me habla prácticamente de las acciones buenas, de amor, de un cristiano, de una persona que se dice cristiana, que hace las cosas como Cristo las haría, y no una persona o un cristiano que hace las cosas como yo las haría, pues como José las haría, porque yo cuando veo que alguien se equivoca, lo primero que me viene a la mente es, está mal, no está haciendo lo correcto, en lugar de preguntarme por qué es que hace eso y poder, no sé, buscar una plática con él, acercarme y poder ayudarlo. O sea, que mi fe sea para, si yo creo en algo, que sea una fe para salvación y no para que yo condene a mi hermano. No Okay. sé si voy a entender. Sí te estamos entendiendo. Tiene que ver con una fe que lleve a más o menos lo entiendo así,
uno a la práctica de la obra de Dios. Bueno, la fe tiene que llevarte a la práctica, y no solamente una práctica aislada, sino una práctica que también sea comprensiva para con los demás. Creo que así es más o menos la reflexión, ¿no? Sí, Una fe que sea una fe que de verdad salve, y me llama mucho la atención, o sea, me agrada mucho el concepto, porque es una fe para salvación, pero no solamente para ti, sino una fe para salvación incluso del otro, ¿no? Incluso de exacto. aquel que a lo mejor alguien pudiera juzgar, y que nuestra fe sea tan firme, tan sólida, que en lugar de juzgar seamos un espacio de bendición para los demás. Me agrada mucho la reflexión, José. Se ve que sí hiciste la tarea, que sí estudiaste. Que bueno. Ese punto me gustó, hermano. Porque pues nos confronta nuestra realidad. Porque a veces somos. Bueno, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, no sé, cuando yo veo que un hermano se equivoca, me cuesta mucho no decir o verlo. Y mi lucha es esa de acercarme a él y tratar de hacer lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Pues estar ahí, cerca de él. Si puedo acompañarlo, pues acompañarlo. Si puedo escucharlo, escucharlo. Yo sé que con poco tiempo, quizá a veces que nos vemos, no sé, a veces cada 8 días, nada más en iglesia, y pues no se desarrolla una comunicación, una confianza. Pero es bonito cuando un hermano te pregunta cómo estás, o tú le preguntas a un hermano o una hermana cómo está, y responder desde la sinceridad, que a veces nos cuesta mucho, y es algo que yo siento que a veces nos regresa al punto anterior, la convivencia entre odres viejos y odres nuevos, esa comunicación que tendría que ser muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy abierta. Muy abierta, pues siendo realistas, sinceros, Claro. honestos. Como que son cosas que abarcan, que abarcan valores. Por ejemplo, a los adultos, yo los doy por sabios, a veces así lo pienso, como experimentados. A nosotros los jóvenes nos vemos como que, como lo decían en un tema pasado, así como luchando entre lo bueno y lo malo, y entre lo que sabemos que está bien, que pues nos lleva a cosas buenas, nos llevan a cosas de bendición, y no a las cosas malas, a las cosas que nos llevan a destrucción. Así a veces veo como nuestra edad, la juventud, y la adolescencia, pues entre buscando qué es lo que quiere creer, su identidad, como lo mencionaba también. Y los niños, pues los niños son muy divertidos, muy alegres. El perdón lo tienen así a la mano. Ya me haces algo, no importa, te perdono. Y así son. Sí. Entonces, cuando un hermano adulto tiene esas cosas, es honesto consigo mismo, y muestra perdón para con los demás, y tiene esa parte de una identidad definida, y que también está en lucha de seguir las cosas buenas, no las cosas que te acercan a Dios. Se muestra visible para con todos, y como que es auténtico una persona así, porque la realidad es que todos tenemos luchas, Claro. y entonces pues quizá esa honestidad nos ayude a tener una mejor comunicación con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que son los que necesitamos de ustedes. Sí, uno pensaría que, bueno, puede darse el caso, ¿no? Uno muchas veces siente que uno es como el que tiene la sabiduría, el conocimiento, y lo da a los demás, pero la realidad es que todos nos alimentamos de todos, ¿no? De la convivencia de niños, adolescentes, jóvenes. Fíjate que no por nada
Jesús dijo que si no fuésemos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. El Señor lo dijo así, Él dijo, a ese grado lo puso. Dice, si no fueran ustedes como niños, dice, no entrarán al reino de los cielos. Yo creo que ahí radica la importancia de las diferentes generaciones que convivamos juntos, ¿no? Que seamos, que estemos en contacto y como dices tú en este punto, ¿no? Los fundamentos que no se deben de perder, bueno, que tengamos una fe verdaderamente de salvación y que sea una fe que alcance no solamente para mí, sino para los demás, los que están cerca de nosotros. Fíjate, hay una cita bíblica con la cual quiero abordar este punto. Es la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, y precisamente habla de 3 elementos fundamentales, que son fundamentos de la fe, que aun y cuando pase el tiempo no pueden y ni siquiera deben perderse. Dice la carta a los Corintios, ahora pues permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Amén. Pues ahí está nuestra respuesta, ¿no? Como bien decíamos, ¿no? Fundamentos de la fe, de la iglesia, que no se deben de perder, como decías tú al principio. La fe, ¿no? La fe debe permanecer, no una fe que sea solamente para mí, ¿no? Sino una fe que alcance a ser de bendición para los demás. Y bueno, aquí el texto bíblico también nos dice esperanza, dice, tiene que haber fe, esperanza. Cuando hablamos de esperanza, Josué, yo me remonta a esa esperanza que tenemos en la vida eterna, y esa esperanza de vida eterna lo traducimos en la vida de Jesús, ¿sí? Si tenemos una esperanza, es una esperanza en Jesús. Entonces considero que cuando hablamos de esta esperanza, es abrazarnos, es tomarnos de la mano del Señor y caminar conforme a la enseñanza que el Señor nos ha mostrado. Si te preguntara, Josué, ¿qué es Jesús para ti? ¿Tú qué pudieras responder? Mi esperanza, mi oportunidad, pues mi salvación. Así lo veo ahorita. Exacto, dices, mi esperanza, mi oportunidad, mi salvación. Yo creo que podríamos agregarle más, ¿no? Por ejemplo, el maestro, el que nos perdona, quien nos sana, el que nos salva, el que tiene todo bajo control. Un ejemplo, nuestro ejemplo. Exacto. El ejemplo, el maestro. Bueno, y por la carta a los hebreos habla de que Jesús es el profeta, es el rey, es el Mesías, y creo que todo eso que tiene que ver con este fundamento de la esperanza que no se debe de perder nunca, lo encontramos primeramente en la escritura, la palabra, porque si encontramos a Jesús, lo vamos a encontrar siempre en la Biblia. Ninguno de nosotros pudo convivir con él, nadie sabemos cómo fue él en persona, pero sí lo encontramos en la palabra, la Biblia, la escritura que el Señor nos ha dejado, ella da testimonio de nuestro Salvador, y yo creo que en eso radica también la esperanza, en que podamos abrazar el mensaje del Evangelio tal y cual se encuentra en la escritura, tal y cual lo encontramos ahí, porque pues el mismo Señor Jesús dice, ¿no? Dice, las escrituras, dice, dan testimonio de mí. Y entonces ahí está la esperanza, y es un elemento que no debe de perderse. Y bueno, aquí en esta parte de la esperanza de vida eterna, creo que también tenemos un desafío en este punto, porque tendremos que reflexionar con mucho compromiso y el ver que esa esperanza de vida eterna no es solamente para mí, sino que es para más y más personas. Esta esperanza de vida eterna es también para aquel que consideramos un pecador empedernido, para aquel que consideramos que a lo mejor se ha equivocado en el camino. Esa esperanza no podemos limitarla, es una esperanza que se sale de a lo mejor de nuestras manos y abarca muchos más lugares, se extiende hacia todos los corazones. ¿Qué piensas tú, Josué? ¿Esta esperanza de vida eterna será solamente para la iglesia o hasta dónde se podrá mover? No, pues dice que es para todos, para todo ser humano, para todo el que cree en él. Es para todos, especialmente en la Biblia, pues nos habla que se dirige especialmente a los pecadores,
a aquellos que conocían de la palabra, pero que no se negaban o no se acercaban a aquellos que veían que tenían una vida no, ¿cómo decirlo? No acorde a lo que ellos creían. Quizá, Ok. pues sí, que no respetaban o que no entraban en lo que ellos creían como una persona santa, pura, íntegra, merecedora de lo que ellos tenían, que era el conocimiento de Dios. Entonces, la Biblia dice que es para los pecadores, es para todos. Eso es lo que entiendo. Así es, sí, en efecto, como dices tú, esa esperanza de vida eterna es para todos. Yo creo que otro desafío también que tenemos es no caer en la, así como escribas y fariseos, ¿no? Que tú mencionas. Ellos consideraban que ciertas personas estaban lejos de Dios, consideraban que cierta clase de personas no heredarían el reino. Y Jesús les dice, los publicanos, los pecadores y las prostitutas, dice, les llevan ventaja en ese camino hacia el reino de Dios. Y ellos, cuando escuchaban esas palabras, ellos se molestaban bastante, porque ¿cómo era posible que un pecador o una prostituta o un publicano, aquel cobrador de impuestos, dice, les llevara camino, les llevara ventaja hacia ese reino que ellos tanto anhelaban, ¿no? Yo creo que Jesús nos enseña que esa esperanza de vida eterna le pertenece a él, y él la da a quien él quiera. Son elementos que tendremos que reflexionar muy, muy fuertemente, muy comprometidamente, y ver y entender que el Señor tiene ese espacio de amor para todos. Y bueno, la última que dice el amor, ¿no? Dice 3 virtudes. Una es la fe, como ya hemos hablado, la fe que es una fe de salvación, no solamente para mí, sino para alguien más, para los que están cerca de nosotros. Es esa esperanza de vida eterna, igual así como la fe, que no se queda en una sola persona o en un solo pueblo o en un solo lugar, sino que se expande hasta los confines de la tierra, ¿no? Hasta el más pecador. Y por último, el amor que tiene que ver con no el amor que se conoce o el amor al cual estamos habituados, sino un amor diferente. Es el amor de Dios. ¿Qué piensas tú de este último, del amor? ¿Qué entiendes por amor? Así que expláyate, Josué. ¿Qué es para ti el amor? Pues es la base de todo, hermano. Es prácticamente es el fruto que deberíamos de tener todos. Por lo que conocemos, o por lo que conocemos quizá algunos desde pequeños, quizá algunos, no sé, desde adolescentes, jóvenes. Es el fruto prácticamente que uno tendría o debería de desarrollar o deberíamos de tener, porque pues el amor nos hace ver a las personas como hermanos, como yo mismo, quizá, porque pues quizá yo puedo estar viviendo no lo que él está viviendo, quizá otra cosa, pero es algo que también me está, no sé, quizá estancando, quizá no permitiéndome acercarme más de lo que podría hacia Dios, y que me impide, ¿no? Porque es una barrera. Por ejemplo, cuando uno tiene esas cosas, esas barreras, esos miedos, te da miedo. A mí, por ejemplo, me pasa de que ayer, ¿qué día fue que me invitó al podcast? Y dije, ¿lo hago? ¿No lo hago? Así lo pensé, dije, pero bueno, conozco de lo bueno, gracias a Dios, desde pequeños, y aquellos que me instruyeron un poquito, ¿no? Mi abuelo, mis papás y los hermanos que conocí, y también acá los hermanos que conozco. Entonces, el amor es nuestra base.
tendría que ser como nuestro pan de día, como por ejemplo los niños, su pan de día es el perdón, y nosotros tendríamos que tener el amor así como nuestra base. ¿Por qué? Porque el amor nos hace diferentes. El amor, como usted dice, el amor de Dios, no el que conocemos nosotros, que cuando los hermanos o las personas son buenas con nosotros somos buenos con ellos o ellas. Este tipo de amor es siempre bueno, siempre busca lo bueno hacia mi semejante y hacia mí, incluso aunque esa persona no desee lo mismo hacia mí. Ese es el gran reto que tenemos como hermanos, como iglesia. Yo creo que todas las iglesias tienen ese reto. El reto más grande. Sí, es verdad. Estamos muy habituados al amor que luego se ve por ahí en las novelas, ¿no? Como dices tú, no es el amor como lo conocemos, ¿no? Sino el amor como Dios lo quiere para con sus hijos. Y bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo es el amor que Dios quiere para nosotros, ¿no? ¿Cómo es el amor que Dios quiere que tengamos los unos para los otros? El amor que predomina en la vida del hombre, yo lo llamé, es como un amor en sentido comercial. Por ejemplo, si tienes algo para ofrecer, entonces eres atractivo o eres un objeto de amor para alguien más, ¿no? Pero si no tienes nada que ofrecer, si no puedes ofrecerle algo a alguien, entonces dejas de ser atractivo o atrayente. Por ejemplo, a lo mejor si tienes, no sé, a lo mejor algún bien económico, o eres agradable, o eres o el listo, o el más guapo, o la más atractiva. Entonces es como tener algo para ofrecer a los demás. Y ese es un amor como comercial, ¿no? Un amor que entre más obtenga yo algo de ti, entonces mi amor es contigo. Y el amor de Dios es precisamente lo contrario a eso, ¿no? Lo contrario a eso, porque el amor que Dios demuestra a través de Jesús no es un amor de que, bueno, entre más me des, yo más hago por ti, sino al contrario. Jesús, cuando muestra su amor de una forma sacrificial. Él se sacrifica por la otra persona, ¿no? Se sacrifica por los discípulos, se sacrifica por el mundo entero, se sacrifica por el pecado de nosotros, y ahí es donde demuestra ese verdadero amor de Dios. No un amor de entre más me das, más respondo hacia ti, sino un amor diferente, un amor en el cual lo importante no es lo que se obtiene, sino más bien lo que podemos darle a la otra persona. Y ese es precisamente el amor de Dios. Cuando estábamos en el estudio, la carta a los Corintios, que precisamente acabamos de leer en el capítulo 13, pero ahora en el versículo 4, yo creo que todos lo conocemos. Es la cita que habla del amor, ¿no? Que dice: el amor todo lo soporta, el amor es benigno, es compasivo, no busca lo suyo propio, sino que busca el bien de los demás. Y me llamó mucho la atención este versículo, no solamente porque, bueno, ya lo habíamos escuchado, lo hemos estudiado en algunos momentos, sino porque me preguntaba yo si esta fue la primera vez que se dijo algo así del amor. Y ¿sabes qué, José? En el estudio me di cuenta que no es la primera frase que existe del amor en ese sentido. Por ejemplo, hay unas, se llaman eglojas, que son poesías helénicas, y hubo un personaje que se llamó Virgilio, y él utilizó una frase muy parecida que dice: el amor todo lo vence. Esto era parte de una poesía, pero me llama la atención porque no lo decía en el sentido como lo dice Pablo en los Corintios, sino que él lo decía en un sentido de dominación, como decir: el amor todo lo domina, todo lo vence, todo lo puede destruir. Entonces Virgilio hablaba del amor en un sentido de dominación, ¿sí? Él decía que hasta los más poderosos eran vencidos
por su propio corazón, ¿no? Por su amor hacia algo más. Y él decía en ese sentido el amor, pero en un sentido que dominaba al otro. Y después me encuentro con el apóstol Pablo, que prácticamente lo que hace el apóstol es responder a esa poesía diciendo que el amor no es, o sea, no busca dominar, sino que el amor busca ser de bendición para la otra persona. Esta obra de Virgilio se escribió en el año 39 antes de Cristo, lo que significa que para el tiempo del apóstol Pablo estas poesías de Virgilio estaban en la mente de todos, era lo que había. Entonces el amor en ese tiempo se entendía en un sentido de dominación, ¿sí? De dominar al otro, pero el apóstol Pablo responde con la carta a los Corintios para la iglesia que estaba precisamente en aquel lugar, y les dice que el amor no es dominar al otro, sino que el amor es buscar que el otro se vea bendecido en esta relación de amor verdadero. Y esto me llama mucho la atención, porque creo que también es otro de los desafíos que tendremos si queremos que nuestras generaciones permanezcan en el camino de la fe. Tendremos que ver que el amor no puede ser como en un sentido de dominar, no puede ser en un sentido comercial, sino que tiene que ser en el sentido que sea de bendición para los demás, sean los más pequeños, los jóvenes, los adultos, que todos tengamos ese amor sincero que es, como te decía, es el amor que Dios quiere para nosotros. ¿Qué piensas tú de eso? ¿El amor sí será, el amor del mundo será una dominación, como decía Virgilio? Creo que sí, o sea, estamos en ese proceso. Pues a veces somos así. No tenemos que ser así, porque conocemos el verdadero amor. Nosotros tendríamos que cambiar ese tipo de pensamiento y pues tratar de que Dios nos moldee con lo que pues Él nos dice que es el amor, que es un concepto totalmente diferente. En este caso, pues este tipo de amor es el que se compadece, el que tiene misericordia, el que perdona, el que da sin esperar, el que ve más allá de lo que puede ver sus ojos. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos a una persona que es contrario a lo que nosotros creemos, lo primero que vemos pues es su acción, ¿no? Su forma de actuar. Pero lo que Jesús vería o Dios vería es pues la oportunidad, ¿no? De que Él tiene con esa persona de trabajar. Entonces, para mí, aunque a veces hacemos lo contrario, tendríamos que ir en contra de nosotros, porque esa es nuestra naturaleza, lo carnal, lo que está aquí en la tierra, lo momentáneo, y no lo espiritual. Lo espiritual pues es lo que te confronta, lo que te dice eso no está bien, oye, es lo que te hace actuar en contra de lo que a veces uno como humano piensa. Sí, muy cierto. Es lo que nos da, como de cierta manera, dirección, ¿no? Exacto. Nuestra vida espiritual es la que le da dirección a nuestra vida, a nuestra vida secular, vaya, ¿sí? De hecho, todo lo que hace el hombre tiene que ver en algún sentido espiritual, todo lo que hace el ser humano. No hay una forma de quitarle eso. A donde quiera que vayamos, nuestro caminar se da en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica también esa importancia, ¿no? De poder identificar cuáles son esas que aparentemente son barreras imposibles, pero nos damos cuenta a través de la reflexión que Dios nos da las herramientas para poder salir victoriosos de todas ellas, ¿no? Y bueno, tendremos ese compromiso y esa reflexión. Y tenemos otro punto aquí en nuestra mesa de reflexión, es el número 3, que también lo consideramos como un elemento para estudiar, y es una pregunta
cómo se muestra el amor a la iglesia? ¿Cómo se muestra el amor a la iglesia? ¿Qué responderías tú, Josué? ¿Cómo se demuestra el amor a la iglesia? Hemos hablado hace un momento de cómo es el amor que Dios quiere que tengamos unos por otros, y bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo querrá Dios que sea el amor que tengamos o que podamos mostrar a la iglesia? Un amor en donde nosotros mostremos lo real, lo que realmente somos. Sí, una realidad. O sea, por ejemplo, lo que nos cuesta a muchos es realmente ser lo que somos, ser auténticos. A veces, no sé, como que nos da mucho por querer aparentar lo que no somos. Entonces, cuando un adolescente o un joven ve ese tipo de acciones, pues como estamos en una edad en donde sí, como que hacemos mucho caso a veces a lo que vemos en la iglesia, a veces nos desviamos y pensamos cosas malas. Y es porque pues nuestra madurez espiritual todavía se está desarrollando, vienen ese tipo de cosas que pues te confrontan y te dicen, a ver, ¿qué es lo mejor que podrías hacer estando en esa situación? ¿Criticar o tratar de ser algo mejor? Algo mejor, algo bueno, algo diferente, pero con la intención de mejorar, no con la intención de empeorar. Y así pues los que son más pequeños, que vienen atrás de nosotros, ven un ejemplo en los jóvenes, en los adultos, y eso se va haciendo una cadenita, y eso nos va acercando un poquito más, nos va uniendo un poquito más, y nos va mostrando un poquito más de lo que es el amor real. Ese es mi pensamiento, que nos mostremos reales, así francos como somos, porque la realidad es esa, que somos frágiles y que pues todos tenemos un pie del cual cojeamos, vamos a decirlo así. Claro. Y enseñarlo también a los jóvenes, a los adolescentes, que no porque estén pasando algo tengan que alejarse, porque pues eso empeora las cosas. Sí, muy cierto. ¿Cómo se demuestra el amor a la iglesia? Bueno, pues hay que ser auténticos, ¿no? Y Sí. La frase pareciera muy sencilla de decir, pero creo que es lo más difícil que hay, porque normalmente mostrarse tal y cual somos es complicado, porque mostrarnos tal y cual somos significa mostrarnos con nuestros defectos también, no solamente no solamente tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos errores, tenemos fallas, y cuando nos mostramos tal y cual somos, tiene que ser así con la vida de la iglesia. Y bueno, la vida de la iglesia se relaciona hasta cierto punto en la vida, como en la vida de un matrimonio, ¿no? Porque cuando el matrimonio está junto, no hay nada que esté oculto, ¿no? En esas dos personas se conocen completamente todos, sus aciertos, sus errores, se han perdonado, han vivido juntos, y entonces, de hecho, la vida de la iglesia tendría que ser, por lo menos en ese sentido comunitario, de esa manera, ¿no? Personas que se conozcan bien, y que aún conociéndose seamos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Y bueno, pues ahí está el desafío, ¿no? Para la vida de la iglesia. Sí, exacto, de amarnos así tal cual somos. Exactamente. Como hermanos, o sea, como tomarlo como mi hermano, como un testimonio de vida.
a mí me gusta mucho escuchar a los hermanos y con alguno que otro he platicado y de verdad me ha servido mucho los consejos que me han dado y también un poquito de su realidad. ¿Por qué? Porque pues a mí me cuesta también, yo creo que a todos nos cuesta, pero a mí me cuesta mucho ser así también muy auténtico y pues yo siento que es lo que busca Jesús, que seamos eso, que sepamos cuáles son nuestras debilidades y que las dejemos en manos de Él y que a través de eso nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios hace con nosotros y también con ser testimonio para nuestros hermanos y también para aquellos que no son de la iglesia, pero que quizá conocen de Dios o quizá no conocen, pero que quisieran conocer. Eso es una buena oportunidad para mostrarse reales. Sí, no solo superficiales, sino reales, así tal cual somos. Eso nos haría Claro. un cuerpo. Así es. Sí, sí. Bueno, como te digo, pues, pareciera ser lo más sencillo, pero la realidad es que es muy complicado. Muy complicado mostrarse tal cual somos. En algún momento lo decíamos, cuando nosotros nos hablamos entre los miembros de la iglesia, normalmente nos hablamos como hermanos, ¿no? Y Ajá, hermano o hermana, y creo que esa forma de hablarnos tiene una profundidad muy grande porque no solamente tendríamos que hablarnos como de manera automática, ¿no? Sino entender que somos hermanos como si fuéramos hijos del mismo padre, ¿no? exacto. Como si fuésemos hermanos carnales prácticamente, ¿sí? Entonces, y como hermanos en la carne, por ejemplo, los que tienen hermanos, yo creo que una que otra vez por ahí habrá por ahí alguna discusión, ¿no? Algún pleito, alguna rencilla, algún problema entre hermanos. Yo tengo hermanos también y bueno, no soy no soy la excepción, ¿no? Todos tenemos problemas con ellos, pero al final de la historia, aún y cuando tengamos problemas y dificultades o problemas entre hermanos, pero seguimos siendo hermanos y siempre hay ese perdón. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre, ¿no? Y creo que esa es la intención de que nos digamos hermanos en la iglesia, porque como hijos del mismo Padre, tenemos que vivir como hermanos y perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Sí, Y bueno, exacto. son aspectos importantes. ¿Cómo se muestra el amor a la iglesia? Yo creo que podemos regresar incluso al punto anterior. Yo creo que el amor se demuestra también de manera sacrificial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sacrificamos por la iglesia? ¿Qué sacrificas tú por el cuerpo de Cristo? A lo mejor podemos hacer incluso la pregunta, ¿no? ¿Qué has dado últimamente a la iglesia? ¿Qué le hemos dado? ¿Le hemos dado nuestro tiempo? ¿Le hemos dado nuestro esfuerzo? ¿O de verdad estamos dando algo a la vida de la iglesia? O preguntarnos también si no estamos haciendo nada, ¿no? Porque sería muy triste el pensar que podemos pertenecer o ser parte de la iglesia sin aportar nada a ella, ¿no? Es como en todos lugares, ¿no? A veces entendemos la iglesia diferente, pero yo considero que, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, tú en tu trabajo aportas algo al trabajo y formas parte de ese equipo, ¿no? En la escuela, ¿no? En la escuela tienes que aportar algo, en la escuela, en el trabajo, en la familia también, o sea, todos tenemos algo que aportar y no solamente como de manera casual, ¿no? Sino como un deber. Y también es así en la iglesia hay que aportar algo. No, es muy difícil para mí comprender que alguien pueda ser miembro de la iglesia o miembro de la fe si no participa de ella. No sé qué es lo que tú piensas de este punto, Josué. Pues sí, como es un cuerpo, pues un cuerpo tiene diferentes órganos, entonces algunos somos útiles para una cosa, algunos para otra, y pues no sé, los diferentes dones o talentos, o quizá capacidades, pues nos permiten de alguna manera
poder ayudar en algo que nosotros podemos, es importante, muy importante que podamos hacerlo para mostrarnos parte de una iglesia, de un cuerpo. Sí, sí, es muy importante eso, ¿no? Es muy importante porque la vida de la iglesia es una vida en comunión y como cuerpo pues todos tenemos parte en él, ¿no? Todos tenemos algo que tenemos que aportar y eso es bien importante porque de esa manera se demuestra amor a la iglesia también, amor al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si Sí, hablásemos de los apóstoles, ellos formaron esa primera comunidad de fe y sin duda ellos entregaron a esa vida de fe, ¿no? Entregaron incluso sus propias vidas, no escatimaron. El apóstol Pablo, él a pesar de que no caminó con los primeros apóstoles, pero él entregó su vida en el servicio, entregó su ser, él trabajaba con sus manos y entonces él y así como muchos más estaban en la disposición de sacrificar algo por el cuerpo de Cristo. Yo creo que ese es un otro elemento también, como una barrera que hay que vencer. Si queremos que nuestras generaciones permanezcan en la fe del Señor, también tenemos que explicar o enseñarles que hay cosas que hay que sacrificar por la iglesia, ¿no? Por ejemplo, para los mismos cultos, ¿no? Tenemos un llamado, ¿no? El llamado de asistir, de participar. Si no somos capaces de sacrificar por lo menos tiempo, entonces difícilmente tendremos raíces profundas en la iglesia. Es algo que hay que reflexionar todos juntos porque todos tenemos ese desafío. Y si queremos que nuestras generaciones permanezcan, habrá que enseñarles que la iglesia tiene un lugar importante en nuestras vidas y que no puede ser un lugar secundario, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del trabajo, siempre hay algo que sacrificar en el trabajo, en la escuela, en la familia, y no tendría por qué ser diferente en la vida de la iglesia. Si al trabajo le entregamos nuestro tiempo, le entregamos a lo mejor nuestra inteligencia, la vida de la iglesia también tendría que ser igual. No podemos sacrificar más para la vida secular que para la vida espiritual. Ese es el concepto, y ese es uno de los elementos que podemos ver como un desafío para estas nuevas generaciones. Parecieran ser barreras imposibles, pero el Señor nos da la oportunidad de poder vencer. Y bueno, estamos prácticamente ya terminando nuestro podcast. Solamente tenemos el punto número 4, que son las conclusiones tuyas, Josué, y las mías. Y bueno, el punto número 4 es consejos para innovar en la vida de la iglesia y en la expansión del evangelio. ¿Qué puedes compartir tú, Josué, como algún consejo, alguna conclusión en esta, de manera que sea como un consejo para innovar? ¿Qué podemos hacer para innovar en la vida de la iglesia? Para innovar. A ver, para mí, bueno, estuve pensando un poquito de este último punto también, y así muy innovador que sea, yo pienso que no es tan nuevo, es más antiguo que nada. Pienso que lo que propondría es el amor real. Para mí lo innovador es eso, el amor real, hablando del amor que Jesús nos da. Eso es lo innovador. De ahí van a venir muchas cosas que, por ejemplo, nosotros vemos ahorita en la iglesia. Lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque pues a través del tiempo, así como un árbol da frutos, una persona también los da. Entonces lo pongo de ejemplo en la iglesia porque pues poco a poco ha ido cambiando, se han ido haciendo cosas diferentes. Ahorita, por ejemplo, los temas pueden ser en línea.
hay muchos temas en línea de los cuales nosotros podemos aprender y pues ir incrementando, no sé, quizá nuestra madurez espiritual. Para muchos no podría sonar innovador, quizá, pero para mí lo innovador es ese, el amor lo es todo, porque, como vuelvo a repetir, es lo que nos hace dar frutos, como, por ejemplo, hablaba usted del culto del 11, pues sí. Estuvo bien bonito, o sea, eso es un fruto de un amor real. ¿Por qué? Porque los papás estaban ahí, hermanos, hermanas estaban ahí, jóvenes que estaban en el ministerio, las hermanas que estuvieron ahí enseñándole los pasitos a los niños, el hecho de buscar las alabanzas que cantar, de montar una escenografía, todo eso es creatividad, imaginación, es tiempo, como dice usted. Entonces, eso es lo revolucionario para mí, un amor real, un amor así como el que todos tienen. Y ya de ahí viene todo lo demás, hermano. Ya de ahí se desprende todo, ¿no? Sí, ya de ahí es como paso a paso vienen las cosas. Lo he visto mucho, lo vuelvo a repetir aquí en la iglesia, poco a poco han ido mejorando muchas cosas y pues todo es para bendición de uno, pero también es para que pues otras personas también sean edificadas, bendecidas a través de lo que ven, de lo que escuchan, y de nosotros mantenernos ahí activos, o mantener activos a los niños también, haciendo algo, aprendiendo, interactuando, porque, por ejemplo, a los pequeños ahorita que cantan, que recuerdo que luego pasaban a decir su versículo y así, te hace más, no sé, como más interactivo, más despierto, más, no sé, como más hábil en muchas cosas. Claro. Es como que te hace diferente, te hace muy diferente. Entonces, claro, muy cierto. Pues, quizás no suene muy revolucionario, pero para mí es eso, hermano. El amor es todo. Ya, lo demás bien. Se irá dando solo, ¿no? Sí. Sí, pues mira, yo coincido contigo, Josué, en que el amor es algo que siempre va a ser innovador, porque de ahí se desprenden, ¿no?, las demás acciones. Como tú decías, ¿no? Por ejemplo, los niños ensayando, los papás, todos los que participaron, y eso habla de que en el fondo hay amor, ¿no? De que en el fondo sí, lo que se hace se busca para que más nuestros niños, adolescentes, jóvenes, todos los que puedan participar se vean bendecidos, ¿no? Y eso tiene que ver con el amor. Entonces coincido contigo a manera de conclusión, una forma de innovar el trabajo de la iglesia es que el amor siempre esté presente, ¿no? Que no deje de ser y que pueda ser un amor sincero y auténtico, y un amor con el cual podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y bien, mis hermanos, pues así ha sido el podcast del día de hoy, episodio número 12, lo titulamos Barreras Imposibles, y nos dimos cuenta a través de la reflexión que las barreras pueden ser difíciles, pero no imposibles. Pueden ser complicadas, pero el Señor nos da las herramientas para poder vencerlas. Nos despedimos, nos da muchísimo gusto. Sigan al pendiente del podcast. Hoy es el episodio 12, tendremos el episodio 13, que es el final de la temporada 1, y para la temporada 2 tendremos algunas dinámicas nuevas que queremos compartir con ustedes, pero te las diremos hasta el último capítulo de esta primera temporada. Nos despedimos. Despídete, Josué, manda un saludo a los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga y un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que de algo les pueda servir lo que platicamos aquí con el hermano pastor. Para mí es un gusto estar
estar aquí platicando, dialogando, porque a través de eso también voy aprendiendo, pues la palabra me va confrontando poco a poco también, las cosas que me hacen falta, y espero que también a ustedes los confronte con amor y los haga mejores cada día, porque eso es lo que espera Jesús de nosotros. Y eso es lo que Él puede hacer por nosotros, transformarnos poco a poco. Así es. Bueno, pues nos despedimos, nos deseamos que el Señor les bendiga. Gracias, José, por apoyarnos en esta ocasión con el podcast. Y bueno, estén al pendiente de lo que vamos a tener para la segunda temporada. Deseamos que el Señor les bendiga. Pasa a todos, hermanos. Este es el podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar su realidad a través de la reflexión. Bendiciones para todos. Paz a vosotros.